Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Queremos hablar hoy de un punto importante que muchos se preguntan y es, ¿debería desfragmentar mi unidad de disco de estado sólido en mi computadora Windows? Ya sea Windows 10, Windows 11 o hasta 7, no importa, ¿debería desfragmentarla? Bueno, hablemos un poco acerca de qué es eso de desfragmentar. Bien, esa parte ustedes la van a encontrar si se van a su lupita, por ejemplo aquí en Windows 11, van a colocar aquí en esta parte, ponen aquí panel y van a entrar aquí a panel de control. Aquí en panel de control van a ir a sistema y seguridad. Si de pronto les aparece sus iconos así, sencillamente se vienen aquí a esta parte y le dan por categorías y van aquí donde dice sistema y seguridad. Y aquí hay una parte donde dice herramientas de Windows que dice desfragmentar y optimizar las unidades. Esta parte es muy conocida en lo que tiene que ver con el sistema operativo Windows y fue muy efectiva cuando se utilizaban discos mecánicos, discos duros mecánicos, los que dan vuelta o que tienen un cabezal interno. Esta opción que hacía anteriormente, esta opción lo que hacía era en los discos mecánicos coger la información y organizarla correctamente en los sectores del disco, para que cuando tu computadora prendiera, este pudiera encontrar más fácil la información y pudiera rendir un poco más y optimizarse hacia el sistema. Pero la pregunta que queremos responder ahora en el caso de los discos de estado sólido, como en este caso, noten de que menciona unidad de estado sólido, es muy diferente a un disco duro mecánico, pero muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de que las unidades de estado sólido ya no tienen un cabezal ni tampoco tienen partes móviles, ya no tiene partes móviles. Sencillamente se utilizan unos módulos de memoria que se llaman memoria flash, son mucho más rápidas que una unidad mecánica y que tienen un algoritmo que permite que la información se guarde en estas unidades flash. Y no hay necesidad de desfragmentar u optimizar para que pueda rendir más. No, y el algoritmo se encarga de que estas unidades hagan el funcionamiento correctamente mediante el sistema algorítmico que tiene. Hay que notar también en esta parte de que las unidades de estado sólido, su forma de guardar es muy diferente a la mecánica. Por ejemplo, cuando tú borras un archivo en la unidad de estado sólido, el algoritmo se encarga de que esa parte donde fue borrado el archivo se reemplace. Entonces eso hace de que la velocidad sea mucho más rápida. Entonces, hay algo interesante en las unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido no es necesario optimizarlas o desfragmentarlas. No lo hagas. Dañan la vida útil del dispositivo o de la unidad. ¿Por qué lo va a dañar? Porque funciona completamente diferente a los discos mecánicos. Así que una unidad de estado sólido no la desfragmenten o la optimicen porque le están quitando vida útil al dispositivo. Muy diferente a los discos a los discos mecánicos, que estos sí se necesitan optimizar o desfragmentar para que ande más rápida la computadora. Pero en este caso no lo hagas, no es necesario que lo optimices o desfragmenten por esa razón. Es muy diferente a un disco mecánico. Por ejemplo, miremos algo acá. Voy a entrar aquí a mi administrador de tareas. Noten, por ejemplo, aquí en mi administrador de tareas, la unidad de estado sólido. Noten de que esta unidad ni siquiera se mueve, si mucho llega al 1%. ¿Por qué? Porque su velocidad de entrega de datos es muy rápida, o sea, la entrega, lo que es escritura y lectura, es muy, pero muy rápido. Entonces son unidades que trabajan a un ritmo muy bajo, pero a alta velocidad, muy diferente a los mecánicos. Igualmente, en cuanto al consumo de energía, también es muy poco. Entonces, este tipo de unidades no necesitan desfragmentar. El algoritmo se encarga de que la información vaya organizada correctamente en cada módulo de memoria flash. Igualmente, se encarga de que se entregue tanto la escritura como la lectura de manera rápida y ágil. Así que si alguien te pregunta,
o te dice debes desfragmentar tu unidad de estado sólido, no lo hagas. Recuerda, le estás quitando vida útil a tu unidad. No lo necesitas. Son unidades diseñadas ya y corregidas para que no tengas que hacer este procedimiento. Por eso cuando tú lo ejecutas en Windows, esto corre en segundos, diferente a lo mecánico, a los discos duros mecánicos, que eso duraban una eternidad, horas haciéndolo, ¿no? Las unidades de estado sólido no lo necesitan. Entonces, esta es una de las ventajas de este tipo de unidades, de que no necesitas estar optimizando o desfragmentando. Así que no es necesario de que tú lo hagas. Pero si tienes un disco mecánico, sí es bueno que lo hagas para que los sectores estén correctamente y los archivos estén organizados también de manera correcta. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Y recuerda, cerca donde te suscribes hay una campanita, actívala para que recibas el contenido nuevo de nuestro canal RSC.